noches. Un gusto poder estar con ustedes nuevamente. Esta será nuestra segunda noche. Y antes de abrir la palabra de Dios para estudiar en ella, vamos a pedirle a Dios que nos acompañe. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en los cielos, cuánta gratitud sentimos en esta noche por estar nuevamente dispuestos en familia, con amigos, para estudiar tu palabra. Queremos, Señor, que te hagas presente entre nosotros, que tu Santo Espíritu mueva nuestra mente, nuestro corazón, a fin de que podamos captar el mensaje precioso de tu palabra que tienes para nosotros en esta noche. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Quisiera en esta noche invitarlos a abrir sus Biblias en el libro de Juan. Juan, el capítulo 1. Ayer hablábamos un poquito de Juan y hoy vamos a hablar otro poquito de Juan. Juan en realidad tenía en mente, cuando él escribió su libro, ensalzar la figura de Jesús. Y allí en el capítulo 1, el versículo 1 y 14 dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando hablamos de promesas, nos gustan las promesas, nos gustan que nos hagan promesas. No sé si nos gusta hacer promesas, pero nos gustan que nos hagan promesas. Y no solamente nos gustan que nos hagan promesas, sino nos gustan que las cumplan. ¿Cuál promesa dada por Jesús o por Dios en la Biblia te gusta más? Hay una promesa que a mí me gusta mucho y que está en el Génesis. En el Génesis, el capítulo 3, el versículo 15. Esta es la primera promesa, la primera profecía bíblica, y me gusta porque tiene que ver con mi salvación. Tiene que ver con que el enemigo de Dios y mi enemigo, el que me lleva a la tentación, el que me tienta y el que me hace caer en el pecado, dice esta promesa que será finalmente destruido. Y allí en Génesis el capítulo 3, el versículo 15, Moisés dice lo siguiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. No olvidemos que cuando Jesús o Dios le hablaba a nuestros primeros padres, había tres seres que escuchaban: Adán, Eva y la serpiente. Adán le dio algunas recomendaciones y castigos, a Eva también, y a la serpiente le dijo: y pondré enemistad entre ti y la mujer. La mujer es la iglesia, es el grupo de personas que iba a poner su vida en armonía con la voluntad de Dios. Y entonces dice que iba a poner enemistad. En realidad es el odio entre Satanás y los seguidores de Dios. Y dice: entre tu simiente y la simiente suya. Esta, o sea, el grupo de hijos de Dios, te herirá en la cabeza, y tú solo le herirás en el calcañar. Claro, desde el momento que el hombre pecó, hubo decadencia moral, hubo decadencia espiritual,
y hubo decadencia social. Lo dije ayer, el mundo entró en un tobogán descendente hacia la perdición. Y Dios dio promesas. Las promesas están en todas las Sagradas Escrituras. Y las promesas de Dios tienen que ver con tu salvación y con mi salvación. Y Dios se pone feliz cuando de pronto, como hijos suyos, nosotros hacemos caso, somos obedientes y ponemos en práctica el plan de Dios para nuestra vida. Por eso en Mateo, el capítulo 5, están las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas que tienen que ver con la forma en cómo vivo, cómo tomo el plan de Dios para mi vida y cómo lo pongo en práctica. Y allí en el capítulo 5, el versículo 3, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquellos que se sienten pobres, aquellos que sienten que no hay nada en su vida que puedan presentarle a Dios como un recurso para la salvación. Estos son los pobres, no los que son ricos, no aquellos que se sienten ricos, no aquellos que grita en su vida la suficiencia propia, sino que aquellos que aún siendo buenos cristianos se sienten en deuda, se sienten pobres en su vida espiritual. Dice: bienaventurados, porque de ellos es el reino de los cielos. El versículo 4 dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. No está hablando de aquí de los que derraman lágrimas por alguna enfermedad o por algún problema circunstancial. Está hablando de aquellos que están llorando porque no pueden cumplir con el plan de Dios para su vida, aquellos que sienten la pecaminosidad en su vida, aquellos que no logran vivir a la altura de lo que Dios desea para su vida. Bienaventurados los que lloran, los que están preocupados por su vida espiritual, por aquellos que sienten y palpitan que tienen que mejorar en su vida espiritual. Dice: bienaventurados, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Aquellos que no reaccionan frente a los abusos en lo espiritual, aquellos que se mantienen serenos frente a los abusos en contra de Dios y tratan de responder con amor las agresiones en lo espiritual. Dice: bienaventurados, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados aquellos que, de alguna manera, no está hablando de la justicia de los hombres, está hablando de la justicia divina. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de perdón. Aquellos que sienten su pecaminosidad y desean que Dios los perdone, pero tienen hambre y sed de ese perdón. Dice que bienaventurados los que tienen hambre y sed de ese perdón, porque ellos serán saciados, serán perdonados. Versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La misericordia viene de un término muy interesante que es miseria. Aquellos que sienten que en su vida es una miseria y que necesitan crecer, que necesitan avanzar, que necesitan salir del estado en el que están para avanzar y crecer en su vida espiritual. Dice: bienaventurados ellos, porque ellos alcanzarán a salir de la miseria, alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios.
Qué hermosa promesa de ver a Dios. Pero antes de ver a Dios, yo debo ser de corazón limpio en pensamientos, en actitudes, en sentimientos, en todo lo que hay de mi vida hacia el exterior. Pensar y actuar como Jesús actuó, de limpio corazón, para poder ver a Dios. Versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, aquellos que frente a circunstancias difíciles, frente a momentos de crisis, ellos mantienen no solamente la paz, sino que tratan de que los demás puedan vivir una experiencia de unión, de relación con nuestro Dios. Bienaventurados aquellos pacificadores, porque verán a Dios. Serán llamados hijos de Dios. Versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bien, hay personas que no les gustan que los cristianos vivan como viven, porque en realidad el cristianismo, el verdadero cristianismo, el cristianismo que tiene que ver con la vida práctica, en realidad serán castigados, perseguidos, serán despreciados. Bienaventurados aquellos que viven de esa forma, porque de ellos es el reino de los cielos. Y bienaventurados sois, versículo 11, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, Dios tiene un propósito. No solamente es salvarte, Dios pretende, Dios desea que tu vida se manifieste en una vida distinta a la que se manifiesta en la vida del resto de las personas que viven sobre esta tierra. Y entonces, como dice nuestro texto, si Jesús vino y vivió de una forma y lo hizo por ti, nosotros debiéramos de alguna forma vivir de la misma manera. ¿Deseas vivir salvo en Jesús? ¿Te gustaría nacer de nuevo a una experiencia distinta, a una experiencia diferente? ¿Te gustaría de alguna forma ser distinto al resto? No para diferenciarte, sino simplemente para mostrar que Jesús vive en tu vida y que tu vida cambia porque Jesús vive en ti. Quisiera orar por ti para pedirle a Dios que te ayude y me ayude a vivir de esta forma. Nuestro Dios y nuestro Padre, gracias por tu amor. Gracias porque Jesús fue un ejemplo para mi vida. Porque Jesús vino, nació y vivió de tal manera que yo puedo decir hoy se puede con tu ayuda. Por eso es que pido por mis amigos, por mis hermanos, por aquellos que nos escuchan, pedir por ellos para que podamos vivir una vida de santificación, de crecimiento espiritual de la misma forma como vivió Jesús. Por eso te pedimos la unción preciosa de tu Espíritu. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Dios los bendiga.